Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los roguelikes. Como ya sabéis, el roguelike es uno de nuestros géneros favoritos de los videojuegos y por eso este programa viene cargadito. Pero antes que nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es presentar que a mi lado está Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hombre, pues muy bien aquí para hablar de dos juegazos, la verdad. Me han gustado los dos mucho. Tengo alguna pequeña cosilla que decir de ambos, no necesariamente súper positiva, Bueno, sí. pero por lo demás son dos juegazos que os vamos a recomendar muchísimo y os vamos a costar... No os vamos a costar caro, vamos a saliros balatros, ¿vale? Así que no pasa nada. A ver, o sea, la casa en directo, ¿vale? Recuerdo que como siempre grabamos nuestro programa en twitch.tv/Aragon Radio a las 12 de la mañana de los viernes, donde podéis ver pues nuestras caras, además del programa, ¿vale? Y para promocionar el programa en Twitch he puesto he citado como el tweet oficial de la cuenta del programa, @checkpointar, con mi cuenta personal y he puesto lo balatro sale caro. Y mientras estábamos esperando para grabar el programa, Álvaro se ha reído de mí, en plan de, ¡buah, vaya terrorista, has puesto lo balatro sale caro! Y no ha tardado ni un minuto de programa en hacer un chiste con eso. Perdón, era necesario hacerlo, era una imposición social, yo no quería. Bueno, en fin, recordad que, como ya lo he dicho, grabamos en Twitch y que nos gusta preguntarle, por un lado, a nuestro chat a qué ha estado jugando esta semana es importante en ese sentido, enseguida lo veréis, si no me equivoco, y Álvaro, ¿a qué ha estado jugando esta semana? Pues me he acabado el DLC de Yuffie del Final Fantasy Remake, porque no lo había terminado. Me ha gustado mucho, Yuffie es la mejor, la quiero mucho, es mi hija. Y me gusta mucho el cómo han... O sea, yo no entiendo cómo, después de jugar esto y haber jugado a Final Fantasy Rebirth, no entiendo si Square Enix no cogen todo lo que han aprendido de Yuffie y le hacen un juego. No necesariamente a Yuffie, simplemente las mecánicas de Yuffie, pero si es de Yuffie mejor. Es increíble, se juega muy bien, es gustoso, es lo mejor de los Final Fantasy a día de hoy, no os voy a La mentir. verdad es que es muy bueno, la verdad es que es un DLC súper, súper bueno, o sea, en el momento yo creo que no lo valoré tanto porque, no sé cómo decirlo, como que cuando lo juegas a posteriori desconectado del juego te puede parecer una cosa más pequeñita, pero realmente, o sea, de verdad, de la buena que me parece muy, muy, muy chulo. Claro. Entonces, está jugando a los dos juegos de esta semana, obviamente, entonces eso me llevó mucho tiempo, pero también he podido jugar, no lo he acabado, pero estoy jugando a Robocop Rogue City. ¡Qué guapo! A ver, la demo ya me gustó. Y la gente que la jugó me ha dicho, buah, te va a flipar Álvaro. Y efectivamente me flipa. Es un juego muy chulo con un gameplay muy chulo. Las partes de mundo abierto no son mundo abierto, son instancias. Son como vas a este barrio y haces la de Robocop. O sea, vas pues poniendo infracciones a la gente que cometen delitos porque eres Robocop. ¿No? Eres un poli, a fin de cuentas, pero también puedes decidir no hacerlo. Por ejemplo, ves a un chaval poniendo un graffiti y le puedes dar simplemente una advertencia, oye, no vuelvas a hacerlo. Y el chaval se te ríe en la cara. Bueno, es lo que tiene. Bueno, pues como pasaría en la vida real, un poco comprensible. Claro. Entonces me dieron ganas de pegarle un tiro. No os voy a mentir. Pero fui un robo policía responsable y no le robo pegué un robo tiro, ¿vale? Entonces estuvo bien. Álvaro, ¿qué estás diciendo? Vale, me parece bien, ok, Pero es un estamos bien. juegazo. Es un Sí. juego de estos de. Es un doble A en el sentido de. Se nota que pues le falta dinero para hacer una cosa más grande y tal. Pero es que no lo necesita. Es que no lo necesita. Es el juego que tiene que ser. Si tuviera más dinero, lo que podrían haber hecho es hacer cinemáticas más elegantes, más chulas, no sé qué. ¿Para qué? ¿Para Ya, qué? la verdad es que, o sea, yo lo entiendo en ese sentido, ¿sabes? Que creo que a veces los juegos se esfuerzan mucho como con ese aspecto concreto del pulido y tal, que es una cosa como muy contemporánea, pero realmente sí creo que al juego de Robocop le beneficia ser a lo mejor un juego más modesto en ese sentido. Sí, le beneficia muchísimo. Creo que a muchísimos juegos que a día de hoy son triples A les beneficiaría muchísimo ser más como Robocop porque es un juego muy compacto. Sabe muy bien lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y eso hace que de verdad te sientas en la piel de tanto de Robocop como de Murphy, como del hombre que ha fallecido, lo han convertido en Robocop. Cuenta una historia además muy interesante, muy anticapitalista, y muy antipolicía en muchos sentidos. No antipolicía de, ¡guau! Todos los policías, ¡guau! Son horribles, no sé qué. Y más como la institución hace que el trabajo de proteger a los ciudadanos es necesariamente menos ideal de lo que debería ser. Sí, es una cosa que me parece una narrativa como súper interesante que siempre ha tenido la saga Robocop, a veces con más acierto, a veces y sobre todo en las secuelas con menos. Sí, en este creo que es más como la original, con más, o sea, con más acierto.
y me está Claro, eso está gustando muy, muy muchísimo. guay porque es una de mis cosas favoritas de la peli. O sea, bueno, a ver, me gustan mucho los robots y no sé qué. O sea, quiero decir, no es solo eso lo que me gusta de la peli, pero es una cosa que aprecio mucho, mucho, mucho A de la ver, peli, pues te va a sinceramente. flipar el modelo de Robocop porque es tan chunky como en los 80. Tú lo ves y tiene como estas Ah, es que cosas eso es de lo que... mejor de todo, eso es lo mejor de todo. Si te fijas de cerca de Robocop en las cinemáticas, parece un señor disfrazado. Es que eso es aposta. Y eso me encanta. ¿Tú a qué se Sí, está totalmente. jugando, Paula? A ver, cuéntanos. Yo he estado jugando a lo de esta semana. Es que luego os voy a contar porque lo de esta semana ha sido literalmente la única cosa que he podido jugar. Y salía pues de Final Fantasy VII Rebirth, como ya os conté la semana pasada, o sea que ni te cuento. Pues entonces aquí la cuestión ahora es preguntar a nuestro chat querido y siempre bienvenido chat. ¿Qué habéis estado jugando? Porque habéis estado jugando un mogollón de cosas. Es en plan de, a ver, ¿cómo tenéis tiempo para jugar tantas cosas? Esto os lo tengo que preguntar, ¿eh? Porque habéis estado jugando a de todo. A ver, tenemos a Juan Carlos VX, que ha estado jugando a Pokémon Ranger y Juguerese Rey. Y se ha empezado un Mineco, cosa que a Paula le hace muy feliz. Esto hay que ¡Sí! decirlo. ¡Jo, qué guay! Yo tengo que... También te digo que a mí me faltan 3 capítulos por el Mineco para terminar mi Mineco, ¿eh? Que esto igual hay que pensárselo. Sí, sí, no, tienes que terminarlo. Pero además, un amigo le ha dejado una PS2 con Dragon Quest 8 original. Cuidado, ¿eh? Y además se queda en la ¡Wow! ambientación de Final Fantasy VII Rebirth. No nos vamos a quejar. Pues todo Zorzamot, bien, la que verdad. tiene unas opiniones siempre dinámicas y muy interesantes, porque siempre juega las cosas que los demás no están jugando, ¿eh? Esto hay que decirlo. Pues está jugando a Star Ocean First Departure R. Cuidado aquí. Cuidado Buenardo. aquí. Y está participando en el beta testing de un juego llamado Times and Galaxy que recomendó Jaime. Ojo ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Oriol, Pues qué Oriol. chulo, la verdad. Sí, sí, está muy Dale. guay, Veo que estáis aquí hombres de cultura y mujeres de cultura y lo que hay entre medio. Oriol, Oriol. Está jugando a Dragon Quest 4 en DS. Luego tenemos a Porua Secas con Teke. Y la Demon de Unicorn Overlord. Cuidado aquí. Soul Reaper que está jugando a Final Fantasy VII Remake por primera vez. Cuidado ahí. Muy guapo. Y el Luigi's Mansion 1 en 3DS. Pues muy bien. Greg Sock, que ha terminado Another Code y se ha empezado Hotel Dash. Tenemos opiniones con eso. Y es que tienes un gusto increíble. La verdad. Hotel Dusk es un juego tan bueno incluso a día de hoy, o sea, hay mucha gente que es como, ay, no, es que ha envejecido o lo que sea, que sí, pero que no. O sea, Claro. es verdad que es un juego que tiene un ritmo lento, pero es que el ritmo lento es intencional y es una de sus mejores cosas. Claro, Funny People está jugando. Se está preparando para el Mario Day con Mario vs. Donkey Mario y Luigi Superstar Saga. Nada mal, la verdad. Y cuidado porque luego hay mucha gente diciéndonos, estoy jugando a Balatro. Pues hombre, esto ya igual habría que hablarlo en otro contexto, ¿no? Ya en el programa. Por eso quizás es hora de meternos un poquito ya de cuidado, que también nos dice aquí Nakurs que está jugando de Was a Teenage Exocolonist y Dragon Quest 8. Sé que a Paula Ay, le cómo gusta me mucho el Was a gustó I Teenage Was a Exocolonist. Teenage. Es un juego de gestión como muy, muy particular sobre un grupo de chavales que viven en una colonia espacial. O sea, el juego es bastante, bastante autodescriptivo en ese sentido respecto a su nombre. Pero es que tiene como soluciones muy dulces a cosas de simulador de gestión que a lo mejor pueden ser más amargas para los jugadores que a lo mejor no estén acostumbrados. Y sobre todo, y mi parte favorita del juego, es que tiene unos personajes dulcísimos. Les quiero con mi alma. Sí, es un juego muy chulo. Pero ahora, como hay tanto balatro en el chat, porque hay unos Mm, cuantos ya que decís, incluso algunos que nos maldecís, en plan de, por vosotros, por vuestra culpa, por vuestra maldita culpa, estoy enganchado. Pues hombre, vamos a hablar del juego de... Uno de los dos juegos de esta semana, porque se viene programa doble, cuidado. Sí, Esto efectivamente. se Lo primero que os vamos a viene... decir es que esta semana tenemos programa doble. ¿Por qué? Porque nos han salido dos juegos que temáticamente nos encajaban mucho hablarlos juntos. Y eso pues era una parte importante del asunto. Así que si te parece, Álvaro, vamos a poner un poquito de música y vamos a empezar. Vamos. Álvaro, importantísimo. Introdúcenos el primer juego del programa de hoy. Pues a ver, esto, cuidado, Hay un género que ha ganado en popularidad mucho en los últimos años, antes no era tan popular. Pues según alguna gente no existía, es mentira, sí existía. Es el roguelike, ¿vale? Este género ha ganado mucha popularidad, en parte porque se ha vuelto más popular precisamente porque ha habido como unos juegos indie. Le pilló con el boom de lo indie, tuvo mucho que ver también con los roguelike y esto le ha ayudado. A ver, algunos locos siempre lo hemos amado. Aquí incluyo a Paula, ¿vale? No solo a mí. Y es Sí, cierto que... totalmente. Sí soy. O sea, te encanta el roguelike. Y es cierto que es un género un poquito complejo. Y a veces es difícil de entrar básicamente porque es un género muy old school, ¿vale? El problema también es que no siempre hace sus mejores esfuerzos por venderse bien este género, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué? Porque roguelikes con personalidad propia no hay tantos.
Muchos son copias de copias y muchos son, bueno, no importa, en realidad esto trata de las mecánicas, ¿no? Bueno, el game feel es Sí, importante, pero no solo. es un género que para mí, en mi opinión, se basa mucho en la iteración, tanto en la iteración de los juegos entre sí mismos, que es bastante, como en la propia iteración de las partidas, como en las mecánicas de juego. Entonces esto inevitablemente hace, pues eso, que los juegos se influencien unos entre otros y que en ocasiones haya incluso pues títulos muy similares o, por ejemplo, si habéis seguido un poco la tendencia de Slay the Spire, un roguelike de cartas que nos gusta mucho, ha habido una tendencia de copia directa de Slay the Spire, que no es en absoluto lo que hace el juego del que vamos a hablar esta semana. No, porque la gracia es que pocos juegos han sorprendido tanto en los últimos años como ha sorprendido Balatro. Y con buenas razones. Entonces, seguro, yo creo que si estáis aquí es en algún momento habéis escuchado hablar de Balatro a vuestros amigos, a las páginas web que seguís, en YouTube, en Twitch, porque últimamente está siendo ciertamente un tema importante entre la gente a la que nos gustan los videojuegos y la gente a la que nos gustan los roguelikes. Entonces, ¿qué pasa con Balatro? ¿Por qué nos importa Balatro? ¿Vale? ¿Qué es Balatro y por qué está en boca de todo? Pues Balatro es esencialmente un juego que coge una estructura... No, perdón. Lo iba a decir al revés, pero creo que tiene más sentido decirlo de esta manera. Es un juego que coge el póker como base y le añade una estructura roguelike. Sí. Y diréis, me da igual, no me impresiona. Vale, pero es que la manera en la que lo resuelve es tan extraordinariamente buena, tan inteligente y tan fresca dentro del género. Y yo creo que es imposible que si no te gusta te quedes un poco prendado. Incluso me parece que es un muy buen roguelike de introducción. Es decir, si nunca habéis jugado, si os hacen pesados, si nunca habéis entrado como en el furor general por el género, creo que Balatro puede cambiar eso. Y eso ya es decir mucho. Sí, porque Balatro, para empezar, creo que esto es importante, no necesita tener un conocimiento previo de cómo funciona en esta clase de juegos. Es un juego muy natural, sale muy natural y te enseña muy bien cuál es el loop de esta clase de juegos, ¿vale? De tener que hacer varias runs y que mucha parte de la gracia sea menos la historia o el mejorar tus personajes, como el hecho de ir aprendiendo poco a poco las mecánicas ocultas y las estrategias y tácticas posibles dentro de esto, y además de toda la flexibilidad que tienen, porque te van introduciendo diferentes maneras de abordar cada situación, no una única manera ganadora. Hay muchas maneras de ganar, ¿no? Una partida en Balatro y en los roguelike en general. Y esta es parte de la gracia, lo que enseña muy bien Balatro. ¿Por qué? Porque coge de base el póker. Y me diréis, Álvaro, yo no sé jugar al póker. Vale, va a haber mucha gente que diga, Álvaro, no sé jugar al póker. Yo no sabía jugar al póker. O sea, yo os prometo que en mi primera partida de Balatro, que es una partida que de hecho gané, es decir, llegué hasta el boss final y lo gané, no me sabía ni las manos del póker. O sea, de verdad te lo digo. Rollo, aprendí lo que era un full house hace una semana. ¿Vale? Claro. No tenía absolutamente ni idea del póker. Pero es que da igual, porque el uso que hace Balatro del póker no es, digamos, explícitamente del juego, sino que lo que hace es coger su idioma. Claro. Entonces, hay varias cosas aquí. La primera es, la baraja es una baraja francesa como la que conocéis, ¿vale? O sea, tienen sus diamantes, tienen sus corazones, tienen sus tréboles, tiene tal, ¿vale? Es en plan, no hay nada raro aquí. Tienen del 1 al 10, tienen las sotas, tienen el caballo, el rey, en las que vale 11 o 1 dependiendo del contexto. Estos lo sabéis. Incluso si no habéis jugado nunca al póker y no sabéis jugar, la baraja la sabéis. ¿Vale? Os sabéis que 4 palos, os sabéis que son diferentes. Es una baraja francesa también, ¿sabes? Es eso, o sea, quiero decir, ni siquiera es como una cosa así loca. Claro, no es nada loco, ¿vale? Es una baraja de la cual ya conocéis muy bien. Ya está. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que tener en cuenta un poco esto de no vais a perderos. ¿Por qué? Porque luego las manos, el juego tiene un cheat set, o sea, tú puedes darle a un botoncito y te sale cada mano que es, ¿vale? Pues con esto haces tal, con esto haces cual, y te dan tantos puntos cada uno, ¿vale? Además el juego, si tú coges varias cartas, ya te dice automáticamente cuál es la mano que estás haciendo, ¿vale? Si tú coges 2 cartas iguales y 3 cartas iguales diferentes, te dice, mira, has hecho un full house, ¿vale? En plan de tal. Si coges 4, te has hecho un póker. Incluso si no te lo supieras, yo creo que simplemente por como el juego te lo va diciendo, ¿sabes? Si tú seleccionas las cartas, a la izquierda te sale qué manos cada una, te lo irías aprendiendo intuitivamente. Que es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Yo al principio miraba como la lista de referencia y tal, pero acabé por no mirarlo en absoluto. Claro, y decimos que coge la base del póker, pero lo lleva al roguelike porque no estamos jugando contra gente que va a la base del póker. En mucha parte del póker es saberte las manos, pero es también
el hecho de jugar con la psicología de las cosas y jugar con la estadística de cuán es probable que me salga a mí lo que necesito y no al rival, ¿vale? Aquí sí que hay que tener un poco de saber qué es lo que puede salir y lo que no para poder jugar. De hecho, es algo, digamos, que es el paso intermedio para jugar bien. O sea, para empezar a ganar partidas de manera sólida y muy constante, necesitas saber esto bien. Pero no es la cosa, ¿por qué? Vale. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la mecánica principal del juego? Básicamente, nosotros puntuamos según las cartas y las manos que hagamos, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado tenemos los puntos de las propias cartas, es en plan, si jugamos un trío de ases, ganamos 33 puntos, ¿por qué? Porque cada as vale 11, por 3, 33, ¿vale? No hay nada. Si tenemos Tiene sentido, no hay, claro, no hay más ciencia. esto es así, ¿vale? Hay tantos puntos como las cartas que tengamos. Y luego tenemos un multiplicador, ¿vale? Que es otro número. Y es según la mano que juguemos, nos multiplica la cantidad de puntos por los puntos que vale esa mano. Pues una pareja va a valer menos que un póker, porque un póker es mucho más difícil de hacer que una pareja, ¿vale? Y una escalera real va a valer más que un póker, porque salir una escalera real es algo que la mayoría de jugadores de póker han visto 2 veces en su vida. ¿De acuerdo? Y hablo de profesionales. O sea, Sí, sí, totalmente. O sea, si lo piensas, con las reglas del póker de verdad, hacer una escalera de color es una locura, realmente. es una locura. En realidad hay una posibilidad entre varios millones, creo recordar. O sea, no suele pasar, ¿vale? Entonces aquí la cosa es intentar conseguir los más puntos posibles con las mejores manos posibles. Al principio, ¿vale? Sí, una de mis cosas, una de las cosas que más me gusta es que me gusta mucho plantearle a la gente, es decir, hablarle a la gente sobre Balatro y sobre cómo funciona mecánicamente Balatro, diciéndole lo siguiente, que es, tú tienes que pasar una serie de niveles, ¿vale? Para superar el primer nivel tienes que conseguir 300 puntos, Sí, ¿vale? Y para superar el último nivel, el jefe final, lo que sería el jefe final del juego, digamos, tienes que conseguir 100.000 puntos. ¿Cómo pasas de conseguir 300 puntos a 100.000 puntos? Pues ahí está la amiga de la situación. claro. Con las reglas normales del póker es literalmente imposible llegar a 100.000 puntos. Literalmente imposible. Lo que introduce el juego son, entre otras cosas, pero vamos a empezar por aquí, los Jokers, ¿vale? Los Jokers lo que hacen es beneficiarte alguna... es cambiar las reglas del juego, digamos. Lo que hace es introducir nuevos factores dentro de lo que ocurre. Por ejemplo, el primer Joker que te dan es un Joker común, que lo que hace es darte un +4 al multiplicador de las manos. O sea, tú, da igual la mano que elijas, siempre vas a tener 4 puntos en la segunda puntuación, ¿vale? Si por ejemplo haces esos 3 ases y tienes el trío y digamos que el trío es 2, ¿vale? Ahora no sé cuánto es, pero pongamos que es 2, normalmente, ¿cuánto harías? 33 por 2, 66 puntos, ¿no? Bueno, pues con este Joker lo que haces es sumar 4 más al segundo valor, al 2. De repente estás multiplicando por 6, ¿vale? 33 por 6, pues hombre, son unos cuantos puntos más que por 2. ¿De acuerdo? Pues sí, honestamente, unos cuantos más. Claro, entonces la clave es aumentar tanto las fichas como el multiplicador, pero hay que aumentarlos simultáneamente. Exacto. Es decir, si tienes mucho de un lado y poco del otro, no funciona tan bien como si que vas aumentando progresivamente ambos lados. Y creo que eso es lo verdaderamente chulo. Claro, esto al fin y al cabo son un poco matemáticas básicas. Si uno de los dos lados de la multiplicación es pequeño, no aumenta tanto. Pero si los dos es relativamente grande, aumenta muchísimo, ¿no? Aumenta exponencialmente. Porque es una multiplicación, por supuesto que aumenta exponencialmente. Pero es algo que tienes que tener en cuenta. Y por eso los jokers son cosas como te doy un multiplicador si utilizas solo parejas, o parejas y singles, ¿no? O cartas sueltas. O si haces una escalera de color, te multiplico por 2. O, ¿vale? Esta clase de cosas. O incluso añadir puntos a las cartas que tienes. Si utilizas diamantes, multiplícalos por 2, su cifra. O sea, ahora el as de diamante en vez de darte 11 te da 22. El rey te da en vez de 10, 20. El 7 te da en vez de 7, 14. Y lo que tienes que hacer es jugar con los diferentes Joker para conseguir una estrategia donde a ti te beneficie jugar de determinada manera específica. Que es muy roguelike. Claro. Claro, entonces lo que hace es que tú conforme vas construyendo tu baraja y conforme tú vas construyendo los jokers y conforme tú vas construyendo tu estrategia, cuanto más sólida es tu estrategia, menos estás jugando a póker. Es decir, menos estás priorizando las jugadas como se priorizan en el póker y menos estás jugando con, digamos, la cabeza puesta en las jugadas que son buenas o no en lo que sería una partida tradicional. Por ejemplo, puede ser que tú tengas una escalera de color, pero que te interese jugar más una pareja de doses. ¿Vale? Claro. Esto entiendo que si se lo dices a un jugador de póker de verdad,
le da un Harry. Pero en Balatro es perfectamente normal, porque puede ser que te hayas hecho una build que prioriza las parejas y prioriza tanto las parejas que realmente ganarías menos puntos haciendo lo que sería una jugada mejor. Y poquito a poco, lo que más me gusta a mí de esto, lo que más me gusta a mí del concepto de Balatro, es que es tan incremental, es decir, vas construyendo las sinergias y vas construyendo los combos tan poquito a poco, que incluso aunque estés haciendo cosas súper complejas, son súper intuitivas. Y eso es lo mejor. Sí, porque además esto es algo que va siempre, es eso, muy poquito a poco. ¿Por qué? Porque además después de cada mano que juegas hay una tienda. Tú vas ganando dinero y luego en la tienda puedes comprar varias cosas. Hay fichas, las fichas son básicamente mejoras semipermanentes, algunas son permanentes, otras no. Esto ya, bueno, cada uno tiene que descubrirlo, es parte de la gracia. Y luego puedes comprar jokers, ¿vale? Que esto ya pues depende, son aleatorios, te pueden salir unos y otros, lo cual también determina cómo vas a jugar. Y luego hay otros tipos de cartas que solo salen en sobres, ¿vale? Tú abres un sobre y te pueden salir diferentes tipos de cartas, como si esto fueran las Magic, las Yu-Gi-Oh o los Pokémon, ¿vale? El que más os guste. ¿Cuál es la gracia? Hay varios tipos de sobre, de hecho 4. Unos son cartas comunes, son las cartas de el 1 ala, del asa al rey, ¿vale? Que pueden tener modificaciones específicas, ¿vale? En plan de, pues este 10 lo que ocurre es que el 25% de las veces se multiplica por 4 su valor, por ejemplo. O este 9, cuando lo descartas, te da una carta específica de otro tipo, ¿vale? Y entonces tenéis que ir jugando con esto todo el rato. Luego, otro de los tipos de sobres son los de planetas, que lo que hacen es mejorar tus manos. Por ejemplo, puedes llegar a mejorar en vez de la pareja, en vez de darte por 1, te da por 2. Si lo aumentas más, te da por 4, por 8, por 16, hasta el infinito y más allá, ¿no? Que esto también es una jugada que tenéis que tener en cuenta. Y luego hay los del tarot. Los del tarot lo que hacen es modificar ciertas cosas en términos de metajuego. Te pueden dar cartas de otra clase, te pueden eliminar cartas, te pueden clonar cartas, por ejemplo, convertir un as en un 2 o un 2 en un as. Estas casas de cosas. Y luego el cuarto sobre, que es el más raro, es el sobre espectral, que son efectos que pueden romper la partida enteramente. Te pueden destruir toda tu partida, pero también pueden hacer que una partida que iba medio regular, de repente vaya como Dios. Vale, yo tengo una pregunta, es una pregunta importante, que es tanto para ti, Álvaro, como para toda la gente que hay en el chat. ¿Cuáles son vuestros jokers favoritos? No lo sé, Vale. si Yo tengo varios casos. Tengo, primero, el Joker que hace que los tréboles y las picas cuenten como el mismo palo y los corazones y los diamantes cuenten como el mismo palo. Con lo cual estás haciendo escaleras de color o color todo el rato, porque todo el rato tienes relativamente sencillo hacerlo y consiguiendo un montón de puntos. Ese es uno de mis faves. Otro de mis faves es el Joker quemado, es el que hace que te suba de nivel, porque claro, esto no sé si lo hemos dicho, que las manos tienen puntos. Es decir, tú puedes subir Sí. la pareja a nivel 10 y entonces da más puntos que cuando está a nivel 1. Lo cual quiere decir que, como decíamos antes, también puedo dar más puntos que jugadas mejores. El Joker quemado lo que hace es que la primera mano que descartas, es decir, si tú descartas, por ejemplo, una pareja, en cada ronda, te sube de nivel eso. Entonces, puedes apagar con el Joker quemado, si te sale pronto en la partida, puedes acabar fácilmente con una, yo qué sé, ¿sabes? En plan de una pareja a nivel 25. Sí. Claro, entonces la cantidad de puntos que te da por jugadas insulsas y estúpidas, o sea, la cantidad de dinero del juego que puedes almacenar por jugar así de rápido y la cantidad de puntos que puedes conseguir con una pareja de treses es muy salvaje. Claro. Y por supuesto, el MVP, que es el Joker que hace que si juegas 3 cartas o menos te da 20 de multiplicador. O sea, son chulos, pero mis favoritos son el que, si juegas una carta impar, dobla su valor. Oh, se llama Odd Todd, ¿no? Sí. Pero, no, sí, se llama Odd Todd y luego el de los números pares se llama Even Steven. Sí, pero me gusta más el de los impares. El de los pares no me gusta tanto, no me preguntéis por qué, me gusta más el de impares. ¿Por qué es la misma carta? No lo sé, para mí no. Ya, me has dicho que no te pregunte por qué, vale, tienes toda la razón. Luego, me gusta el que clona el Joker que tiene a su derecha. Básicamente lo... Ah, sí, eso es la leche, es para romper el juego 100%. Claro, es como si tuvieras el mismo Joker dos veces. Y me gusta porque tiene este nivel de metajuego de tener que ordenar los Joker de un modo específico para que funcione. Y me gusta también, y este me gusta muchísimo, es mi favorito, es el te multiplico el valor de la mano por un número aleatorio. Bueno,
Ah, no, por un número aleatorio. Vale, yo pensaba que ibas a decir el que te multiplica. O sea, te añade de multiplicador el número de la carta más pequeña que tengas en la mano. Me gusta Que mucho, básicamente, pero me ese me gusta gusta más el mucho y me otro. pasan muchísimas partidas con él porque básicamente consiste en descartar todo lo pequeño, jugar todo lo pequeño para que te multiplique todas las jugadas por 10 o por 8 por 9 y es la leche. Está Está súper muy bien. guay, pero me gusta más el otro porque además entra el factor de pura suerte, puro RNG, de te puede multiplicar por 38, pero también te puede multiplicar por cero. Claro, totalmente. Me gustaría decir dos cosas. Primero, el arco es uno que dice, con lo que contáis te das cuenta de que explicar Balatro es mucho más difícil que jugar Balatro. 100%. Exacto, y me parece que esto es una cosa que no es cierta para casi ningún roguelike. No, 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 la mayoría de Porque, por roguelikes son ejemplo, más fáciles de explicar que... claro, explicar Slade Spire, que como también es de cartas es la referencia más evidente, dices, vale, ¿quieres explicar Slade Spire? Muy bien. Es como un RPG por turnos, pero los ataques son cartas. Súper fácil, ¿sabes? ¿Quieres explicar Death Cells? Es como un Metroidvania, pero que lo generas procedimentalmente. Sí, Es súper sencillo, ¿no? En plan de The Binding of Isaac, un dungeon crawler inspirado en Zelda sobre un niño que vive en un universo de caca. Pues suena raro, pero es lo que es, ¿no? sí, Pero sí. cómo... O sea, Balatro es horrible de explicar en ese sentido. Claro, es Balatro tienes que entrar en muchos detalles de sí, es como el póker, pero tienes como muchas más cartas y Claro, tienes modificadores y es mucho más complejo. Sí, lo puedes resumir en es un roguelite de póker, pero eso la mayoría de la gente te va a decir, ya pues estás vale. hablando. Claro. Entonces, A mí me esto es cierto, gustaría... lo que han hecho muy bien los desarrolladores es Sí. meter la demo antes de la salida. Totalmente. La demo se puede probar, es una demo razonablemente larga. Yo evité probarla porque en cuanto vi el juego ya sabía que me iba a gustar, pero ciertamente es una cosa que podéis hacer si queréis estar en ello. Y luego me gustaría leer también los jokers que nos han dicho en el chat. ¿Por qué? Ifer Valles dice el medio Joker o Joker roto, que es el que decía yo de jugar menos de 3 cartas, ¿vale? Pero luego, Larcos uno dice el de hacer color y escalera con 4 cartas y escaleras con números no consecutivos. Esa es muy buena Esa es también, ¿eh? muy O buena. sea, realmente yo la uso esa con la que decía de que las picas y las espadas y los diamantes y los corazones cuentan como el mismo color. Luego, los pantalones de las dobles parejas, if you know, you know. O sea, creo que es una carta que puedes menospreciar muchísimo, pero que realmente está fortísima. Y hay que hablar también, efectivamente, de el Shaka 314 que dice el huevo que va subiendo cada ronda y luego lo vendes por un pastón. Es que de hecho hay un desafío que se te supera cuando te pasas el juego 5 veces con distintas barajas, que esencialmente lo que hace es que empiezas con todo huevos. O sea, es una run en la que no puedes ganar dinero, pero empiezas con 5 huevos, 5 jokers huevo. Entonces tienes que hacer un poco como de gestión. No sé, es un juego muy bueno realmente. Es que no sé qué más puedo deciros. Que tiene unas capas de profundidad, porque como decía, hay distintos tipos de baraja, cada una con unas características. Hay ascensiones como en Slade Spire, y entonces conforme vas avanzando va aumentando la dificultad y también aumenta un poco pues la profundidad con la que tú tienes que aproximarte al juego. Y con todo esto es que creo que es el caso más evidente de Easy to Learn, Hard to Master. Es un Sí. juego total y absolutamente incremental en todo. Sí, y esto hace que sea muy divertido también seguir jugando porque nunca te vas a encontrar. Cuando piensas que ya lo has dominado porque, no, mira, es que ya me consigo llegar al final sin ningún problema. Bueno, empiezas a jugar con las barajas más, vale, son más gimmicks, se agotan más en el hecho de, son como jugar de una manera muy concreta, pero ya, y luego hay ascensiones, hace que sea más complejo cada vez. Esto hace que incluso si a las 10 primeras horas parece que lo has dominado, es en plan, no, 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 estás lejísimos. Tienes muchísimos retos que abordar y muchísimas maneras diferentes de jugarlo. Y creo que esto es parte de su gracia. Sí, honestamente es un juego que me encanta. O sea, es que me cuesta mucho entender un universo en el cual cualquier persona a la que le gusten los roguelikes, cualquier persona a la que le gusten los juegos de cartas, o cualquier persona a la que le gusten los juegos que van de romper el juego, es decir, los juegos cuya base es intentar ser un poquito más listo que la IA o que el juego. Sí, Cualquier persona con cualquiera de estas características, que diría que son prácticamente la totalidad de los jugadores de videojuegos, se lo va a pasar increíble con Balatro. sí. Y es que eso es magia. La única pega que le puedo sacar al juego es que a largo plazo es menos profundo, o sea, tiene menos capas que un juego como Slate Spire. Esto es cierto. Sí. Pero También largo es un plazo juego más significa, modesto. ¿cuánto? ¿100, 50, 80, 100 horas? Claro. Mínimo.
A mí, yo pasando las 30 horas, la única queja que tengo de Balatro es que sí que es verdad que el principio de las partidas tiene mucha aleatoriedad. Sí, Porque claro, cuando todavía no tienes los jokers y la build construida, a ver, que esto pasa en Slade Spire también, ¿eh? Es verdad que hay veces que simplemente pues te salen malas manos o te salen como malas alineaciones de objetos y es difícil avanzar y muchas veces te encuentras, por ejemplo, repitiendo el tramo inicial, el trozo de las 3, 4 primeras ciegas, repitiéndolo muy constantemente porque te han salido pues cosas que no te encajan y que no están bien y que no se pueden tirar para adelante con ellas. Pero al margen de eso, que creo que es un poco también hijo del concepto, siento que es un juego que tiene mucho que dar y también te digo, es un juego que es tan fácil de expandir, o sea, si funciona bien, no me extrañaría nada que el desarrollador cogiera y dijera, pues voy a lanzar una actualización con 50 Jokers más y ya con eso es que tienes como una secuela. sí, sí, sí. Y además sería muy buena. Y al final es esto. Creo que es una muy buena puerta de entrada a otros juegos de este estilo. En plan de si Slay Spy os intimida porque hay muchas cosas, hay muy no sé qué, no entiendo las cartas, bla, 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 y tengo que leerlas. Aquí ya os van a introducir en las mecánicas básicas que luego vais a poder extrapolar a juegos como Slate Spy. Que eso va a hacer también que este juego sea muy bueno para el género en general. Que es Sí, todo yo creo que cuidado. va a ser bueno para el género. O sea, yo creo que va a ser juego bueno para el género porque tiene ideas muy frescas, tiene conceptos muy frescos, tiene cosas chulas en general, que me parece que van a servir de inspiración para otros títulos, que es una cosa que es muy peculiar porque el desarrollador no había jugado Slade Spire antes de hacer el juego. Sí, y sin embargo ha llegado a muchas decisiones Claro, de diseño muy similares. claro que a mí esto es una cosa a la que me gustaría de hecho darle vueltas seriamente, que es decir, si el que es probablemente el mejor roguelike de los últimos años y definitivamente el mejor roguelike de cartas que existe, y este otro juego que también es totalmente excelente, han llegado a las mismas conclusiones sobre cómo establecer progreso y dificultad en el género, no digo que haya una única respuesta correcta, pero es posible que sí haya una tendencia. Y me fascina mucho eso, ¿no? Como dos personas por caminos totalmente diferentes pueden haber convergido en exactamente el mismo punto, como por ejemplo es las ascensiones. Es decir, en lugar de hacer partidas incrementalmente más largas, como pasa en otros juegos, hacer partidas cortas, pero que puedan iterarse muchísimo y que se vayan volviendo poquito a poquito, poquito a poquito más difícil. Esto Exacto. me parece fortísimo. Y creo Me que por parece eso súper. funciona tan bien. Sí, totalmente. Entonces, no sé. De hecho, el desarrollador dijo que había empezado a jugar Slave Spire, pero cuando ya había acabado el juego, iba a hacer el port para Switch para ver cómo habían hecho en en Slade Spire los controles. Que me Exacto. parece la jugada de sobrado definitiva, ¿sabes? En plan de no, es que me da igual realmente. Me Pero parece muy, bueno, muy, muy gracioso. le ha salido bien, no podemos quejarnos. Sí, sí, le ha salido increíble. O sea, a mí me parece 10 de 10. Rollo, no hay nada que reprocharle, lo ha hecho perfecto. Pero eso me parece muy, muy, muy curioso, la verdad. Pues sí. De hecho, el siguiente juego del que vamos a hablar hoy también tiene un poco de ese Ah. estilo de diseño, ¿eh? O sea que esto no se queda aquí, es en plan de cuidado porque los dos juegos van un poco ahí. Entonces, ¿qué hacemos, Paula? Esta ¿Pasamos? semana, pues hay que pasar a la siguiente sección, que esta semana ha habido un montón de cosas. Que no nos Vale. podemos quedar aquí. No nos podemos quedar aquí y que la gente se los pierda, no se puede. Claro, vamos con un poquito de musiquita y Sí. volvemos. Álvaro, ¿qué otro juego con estructura roguelike procedimental ha salido esta semana del que te gustaría hablarnos? A ti en específico. Sí, a ver, es que hay franquicias que han quedado un poco como relegadas, ¿no? A la oscuridad, al no ser muy conocidas. Cuidado, no digo desconocidas, pero sí como que no son tanta cosa, como que no se hablan tanto de ellos. Muchos, algunos son grandes clásicos que han dado forma a géneros enteros, ¿vale? Y sin embargo son esencialmente desconocidos. No podríamos hablar de Balatro ni hablar de Slate Spice en la franquicia de que vamos a hablar ahora, porque esto es una cosa, Silent Wanderer en Occidente se le conoce poco y menos. No vamos a Poco y engañarnos. menos por no decir absolutamente nada. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ponernos en contexto. Me diréis, ¿qué leches es Silent Wanderer? Pues bueno, es un juego que es más viejo que algunos de nuestros oyentes, no vamos a engañarnos, ¿vale? La franquicia es más vieja que algunos No de es nuestros más viejo oyentes. que yo, no es más viejo que yo de milagro, diría, de hecho. Sí, el primero es del 1 de diciembre de 1995, o sea que cuidado. O sea, soy un año, exactamente un año mayor que la franquicia. Y un día, pero sí, sí. Un año en día, pero sí. Sí, sí, un año y un día mayor que la franquicia. Cuidado, O sea, cuidado de lo que hablamos. Pero esto es una franquicia de juegos de Spectrum Soft
Spectrum Soft quizás ahora sean más conocidos en Occidente por sus visual novel, pero históricamente han sido más conocidos por sus dungeon crawlers, sus juegos de bajarte a una mazmorra y empezar a porrear cosas, que sigan haciéndolos, cuidado. Es un género muy respetable de videojuegos, por cierto, ¿eh? O sea, Sí, que sí, no sí. parezca que lo estamos aquí despreciando, que todo lo contrario. Ah, no, no, al revés, a mí me encantan, o sea, no, no me vais a ver a mí desprecio de los dungeon crawlers. Y a ver, la franquicia mezclaba lo que viene a ser el roguelike con dungeon crawling. Si tenemos que elegir un primer juego que sea un roguelike como lo que entendemos hoy, probablemente sea el primer Silent Wanderer, porque bebe muchísimo de rogue. Pero cuando digo muchísimo es brutal. Sí, tienes. Sí, me parece como también un poco, a lo mejor, uno de los momentos en los que el género de los dungeon crawlers salta a un lugar más comprensible por los seres humanos. Sí, irónicamente, si pensáis, no, es que los roguelikes son complejos, no sé qué, bueno, si vierais los roguelike duros, eh, no, creedme, hay géneros muchísimo más duros que los roguelike. Sí, o sea, Muchísimo. los roguelikes son lo que son, ¿vale? Y son chulos y son muy guays y son un género muy complejo y son un género muy divertido de profundizar en él precisamente por esto. Pero sí que es verdad que para mí, Claro, incluso para mí que yo soy muy de roguelikes, los dungeon crawlers, que son un poco sus hermanos, para mí son bastante duros. claro. Entonces, aquí la gracia es que Silent Wanderer sigue a un Ronin llamado Siren y tiene por coprotagonista una comadreja parlante llamada Copa. ¿Vale? Es muy mona ahí y te habla y habla por ti porque Monísima, Siren es mudito. Es muy gracioso. monísima. Tiene una estética muy japonesa, la música es también como todo es japonés medieval, en vez de explorar dungeons en Occidente los exploramos en un Japón medieval, lo cual también le da una cosilla, y es muy dungeon crawler en el sentido de Spike Chunsoft lo definió en su día como una partida de ajedrez. No se equivocan. No es mentira, pero tampoco es verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, hay partidas de ajedrez mucho más amables. Eso sí. Porque lo que ocurre es que nosotros podemos hacer un movimiento o una acción por turno. Podemos movernos una casilla, porque esto va por casillas. Podemos movernos una casilla, podemos hacer un ataque, podemos utilizar un objeto, pero en el momento que lo hagamos, nuestros enemigos también harán su movimiento. ¿Vale? Y esta es un poco la gracia. Saber cuándo hacer cada cosa, porque cada una de nuestras acciones implica una acción de nuestros enemigos en el mapa, incluso cuando no los estamos viendo. Que esto también es importante. Me diréis, Álvaro, esto me suena familiar. Pues sí, porque si habéis jugado a Pokémon Mundo Misterioso, Claro, es, es que es literalmente la misma saga. es que es un spin-off de Silent Wanderer con Pokémon. Silent Sí, o sea, Wanderer. es en general como la saga Mystery Dungeon. Sí, Pero la cosa con esto es que a mí me parece que perdieron una oportunidad muy grande en Occidente, porque cuando fue el boom de los Pokémon Mundo Misterioso, era claramente la oportunidad para reeditar estos juegos y para darles un poquito más de visibilidad. Y probablemente estaríamos mirando un panorama mucho diferente. Uy, perdón, muy diferente. Pero no, esto no pasó. No pasó por algún motivo, no se les ocurrió, no les apeteció. Y entonces, pues los sí. juegos siguen siendo moderadamente desconociditos. Entonces sí que es cierto que le dieron un pelín de bombo, pero con spin-offs, otros spin-offs y demás, y entonces la cosa no terminó de fructiferar para Silent Wanderer en Occidente. Aún así, en Japón son juegos muy populares, que venden mucho, ¿vale? Y que han funcionado muy bien. ¿Por qué? Bueno, primero de todo, antes decíamos de Balatro que es sencillo de entender, difícil de dominar, ¿no? Lo mismo con Siren. Siren es muy sencillito de entender. Esencialmente, sí. De nuevo, tenemos un turno, nuestro rival tiene un turno, el suelo está hecho en casillas, nos podemos mover recto o en diagonal, podemos atacar en diagonal, exceptuando que algo nos bloquee, si hay una pared obviamente no podemos atacar en diagonal, y no mucho más. Por supuesto, hay paredes secretas, hay trampas, hay toda esta clase de cosas, ¿no? Muy sencillitas, pero es sencillo. ¿Por qué decimos que es un roguelike? Porque, esta es la cuestión, todos los niveles se generan proceduralmente, dentro de ciertos patrones. ¿Vale? Siempre nos van a salir la misma clase de enemigos en cada nivel, pero la cantidad de ellos y dónde salen ya es otro asunto. Los objetos que nos van a salir es otro asunto, ¿no? Bueno, quién sabe. Y eso es un poco la Claro. gracia del juego. Es muy sencillo de Sobre entender. todo cuando lo aplicas a este tipo de estructura de juego de los Mystery Dungeon, que son claramente juegos pensados para tener niveles razonablemente pequeñitos o razonablemente amables, pero con muchas iteraciones, muchos pisos de mazmorras. La aleatoriedad entiendo que se nota muchísimo más precisamente por esto. Al menos esta ha sido siempre mi experiencia con los Mystery Dungeon. Sí, se nota. La aleatoriedad aquí es cruel.
Vamos a decirlo. Aquí es cruel. Pero es más cruel al principio, cuando aún no sabes y entonces estás intentando dominar un poquito las bases y un poco al final. Pero de eso hablaremos también después. ¿Qué tiene el juego que le añada un poco de complejidad a esto? Pues tenemos dos barras, ¿vale? Una es de salud, lo clásico, si nos pegan perdemos vida y aquí no hay mucho más. Y otra es de hambre. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando vamos por el dungeon vamos sintiendo hambre porque, hombre, pues tenemos que descansar y comer un poco, ¿no? Entonces hace que en todos los Mystery Dungeon tenemos que comer onigiris, bolas de arroz, para mantener el hambre a raya. Hay varios tipos de onigiri, los onigiri se pueden pudrir, y esto es una cuestión de la que hablaremos ahora, y tenemos que ir gestionando un poco ambas cosas. Si nuestra barra de hambre está llena, aunque sea por un punto, cada turno que pase iremos recuperando un punto de salud. O varios, depende de varios factores, ¿vale? Pero si nuestra hambre cae por debajo de cero, empezaremos a perder vida cada turno que pase. Entonces hay que gestionar muy bien este asunto porque Claro, si tiene ese nosotros... punto de gestión de recursos porque no puedes como consumirlos todos de vez porque entonces a la larga la run va a ser peor, pero tampoco Exacto. puedes como ser súper conservador como suelo ser yo en los RPGs, ya se ha dicho, y guardártelo todo porque entonces literalmente no avanzas. Claro, tienes 16 huecos en el inventario y tienes que gestionarlos como puedas, teniendo en cuenta que el equipo además ocupa espacio en el inventario. No es yo lo saco del inventario, no, está en el propio inventario. Y hay, además del equipo, armas y escudos, tenéis cetros, pergaminos, hierbas y jarrones. Quiero decir, hay que elegir muy bien qué utilizas en cada momento, teniendo en cuenta que además es aleatorio lo que va a aparecer después. Nunca sabéis exactamente qué es lo que vais a necesitar en cada caso. Es cierto que el inventario no está cerrado, en el sentido de nosotros tenemos además jarrones que podemos meter cosas dentro de ellos. No en todos, porque hay jarrones especiales, pero en la mayoría de jarrones lo que podemos hacer es meter otros objetos dentro. Así que en parte del juego es también la gestión de este inventario, ¿no? En plan de saber qué es lo que tengo que utilizar, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y para qué. Hay jarrones que se pueden sacar las cosas, pero hay jarrones que tienes que tirarlos para sacar las cosas. Así que cuidado, porque igual metes una cosa en un jarrón y luego dices, ay no, no la puedo sacar. Sí, totalmente. Y claro, a ver, eso me parece bastante gracioso realmente, ¿eh? O sea, como mecánica me parece 10 de 10. Claro, esto hace que el juego sea muy sencillito, ¿vale? Y esto es lo que hace que sea lo básico. Pero luego, según vas avanzando, te vas dando cuenta de que tiene este punto de que las mecánicas todas están asociadas unas con otras. ¿Qué pasa si un dragoncito te escupe fuego encima? Tus onigiris de repente se han horneado. Esto me parece súper gracioso porque ¿desde cuándo hace esto esta saga? Creo que ya llevan varias entregas, pero sí. O sea, en plan, la cosa del Zelda de si cae fuego en una manzana, la manzana se cocina y por eso es el mejor juego de todo el tiempo, lo hacía Mystery Dungeon. Sí, lo hacía ya antes Mystery Dungeon, o sea, esto 100%. ¡Wow! Increíble. Se puede andar por el agua, si no es profunda, pero el problema es que si tienes pergaminos y comida fuera de los... fuera de los... ahora no, fuera de los... cosas de barro, tenemos que meter cosas. Se me ha olvidado Las completamente. vasijas de los Las jarrones. vasijas. Uy, Dios. Se me había olvidado la palabra vasija. Y jarrón. Si lo metes dentro de un jarrón no pasa A nada. veces pasa, sí, no pasa nada. Pero si están fuera. Es que me salía pot todo el rato. ¿Vale? Y era en plan, no es pot en español. Vasijas, jarrones. Si las lleváis fuera de jarrones, mal. ¿Por qué? Porque al meteros en el agua, ¿qué pasa con la comida? Que se pudre. ¿Y qué pasa con los pergaminos? Que se vuelven ilegibles porque se han destrozado. Entonces, también tienes que tener en cuenta que hay veces que podría venirte bien escapar por el agua para llegar a ciertos sitios, pero ¿qué va a pasar con tu inventario? Y va pasando esto con varios Mm. elementos que van interconectándote entre sí. De nuevo, sencillo, pero hay que ir cogiéndolo poco a poco. ¿De acuerdo? Sí, pero la cosa es, como, ¿cuál es la verdadera barrera de dificultad? Es decir, nosotros vale porque estamos como muy dentro del género, pero para alguien que no lo esté, realmente es buena introducción. Siren the Wanderer. Probablemente sea ahora mismo el mejor Silent Wanderer para entrar. Tanto porque es accesible fácilmente porque podéis comprarlo en una tienda, como por el hecho de que se han asegurado de que la progresión sea muy guiada. ¿Cómo? No a través de tutoriales, que los hay, sino a través de la propia narrativa del juego, ¿vale? Estos juegos no son narrativamente profundos, nunca lo son. La historia es muy sencilla. Wanderer va con... O sea, Siren va con Koopa
Y en una tierra donde no llueve apenas, entonces apenas tienen comida, porque van hacia una isla donde dicen que allí se acumulan los tesoros de unos piratas. Luego resulta que en esa isla es que hay un dios que está cabreado, no sabemos el motivo aún, y, y está haciendo que no llueva en la tierra y por eso no hay cultivos, ¿vale? Entonces la cuestión aquí es nosotros ir avanzando y llegar hasta el monstruo final, que es el que hace que no llueva, y robarle todos sus tesoros porque somos así, ¿no? Somos un poco, pues, ya sabes. Algo habrá hecho. Claro, algo habrá hecho. Somos Adam Page con Nana, ¿no? Que le va a robar sus stacks. Efectivamente. Entonces... Claro. Vale. en- Ok. entonces vamos nosotros a robar los tesoros porque esa es nuestra cosa, ¿no? Esto es lo que va en los Mystery Dungeon. ¿Es profundo? No. Funciona mucho. ¿Por qué? Porque además luego hay varias historias interconectadas que son de personajes secundarios. Pues hay dos clanes de piratas enfrentados, donde además uno de ellos tiene un crash brutal en la jefa de la otra. Hay una líder de una tribu de ninjas. Hay un pirata cerdo. Es un cerdo y es un pirata. Y siempre que ve a Koopa le tira una piedra a la cara. Ay, lo de la piedra ya no me gusta nada, pero a mí Cerdo Pirata me parecía uno de los conceptos más revolucionarios de la historia de los Tiene videojuegos, ¿eh? muy mala leche. Es majo cuando lo conoces, pero tiene muy mala leche. Entonces, estos personajes tienen cada uno su propia historia y sus propios motivos para estar ahí y hacer sus cosas. Te aparecen en el mapa una exclamación cada vez que, si vas a llegar ahí, va a haber un evento de historia. ¿Qué ocurre? Que te interesa ir reiniciando la partida de vez en cuando y van apareciendo cada vez más lejos porque te van dando también nuevas mecánicas. Por ejemplo, el pirata que tiene un crush en la otra jefa pirata tiene toda su historia trata de que quiere una vasija que permite sintetizar cosas. Si tú metes dentro de la vasija dos cosas, se fusionan para crear una nueva versión mejor, con las características de los dos. Pues lo que hace es ir introduciendo poco a poco las mecánicas de fusión de objetos. Primero diciéndote que existe, luego enseñándote un monstruo que si le tiras cosas y luego lo matas te da una versión de fusionada y luego enseñándote el jarrón que te permite hacer eso a ti en tu propio inventario de una manera más segura, que aparece menos que el monstruo, Oh, pero esto que también dice. Perdona, esto que dice Iferbayes. He visto que puedes practicar peleas contra enemigos antes de empezar una run, como pasa en Crypt of the Necrodancer. puedes. Tienes en O sea, la... estoy descubriendo que todas las mecánicas que me parecen inteligentes de los juegos de últimos años eran realmente mecánicas de Mystery Dungeon y no lo sabía. Claro, esto es algo que quería luego incidir, ¿vale? Dejadme terminar un segundo lo que decía y vamos a Perdón, esto. dale, dale, dale. Entonces la cuestión es que narrativamente cada uno de los personajes tiene como sus propias mecánicas asociadas que te van presentando a nivel de historia. Pues eso, yo quiero conseguir esto para sintetizar. Ah, mira, hemos encontrado el monstruo que hemos estado criando para convertir esto. ¡Guau! Bueno, y ahora como hemos tenido al monstruo, lo hemos capturado y hemos aprendido, hemos creado estos jarrones. Ahora aparecen en todas partes, tanto los monstruos como los jarrones. Y entonces la propia historia te va contando las propias mecánicas que vas interiorizando de manera más natural porque la propia historia te las está contando. Ocurre lo mismo, pues por ejemplo, con los acompañantes. Hay una chica que su historia es básicamente convertirnos en yo sola no puedo, pero con amigos sí. Y esto habilita que Cortita de aparezcan los drama. personajes secundarios como acompañantes. Pues tú los encuentras y les dices, ¿quieres venirte de juerga, no? A pelear. Pues sí. Y van detrás tuyo peleando contigo. Y cada uno tiene sus características. Pues uno, el cerdito tira piedras, la chica es una buena luchadora, hay otra luchadora que son mejor, pero tienes que darle tu equipo para que pelee, hay otra chica que es una maga, ¿no? Pues esta clase de cosas. Una cosa que me gusta es que como que todos los conceptos que estás hablando del juego son dulcísimos, pero luego va a ser el típico juego que te mate siempre a 3 segundos de acabar una partida, como si lo viera. No, al principio no. Porque es cierto Al que... principio, Al principio no. exacto. Hay varias dungeons y la primera dungeon lo que ocurre es que es bastante lineal y sencilla. En plan de, sí que hay caminos ocultos, hay cosas tal, pero en general es como bastante sencillo. Tiene una cosa y es que ahora han incluido los rescates ninja, que es básicamente pedirle a la gente que te rescate. Tienes 3 rescates por run y lo que puedes hacer es, si tú mueres en la planta 9 digamos, tú dices, vale, voy a esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque voy a pedir que me rescaten. La gente puede coger en sus propias partidas y meterse en la SID de tu partida, ir y rescatarte. Si consiguen llegar a donde estás, Está muy guay. te pueden rescatar y les dan puntos para utilizarlos en sus propios rescates, en plan de para utilizarlo para hacer otros rescates o para pedir que les rescaten a ellos. Entonces esto hace que se alivie un poquito también la cosa de ser un roguelike, en plan de hay veces que Sí, puedes dejarlo por el día y dejar a ver si te rescatan. claro, entiendo que es como que pierdes una partida que te importa y te frustras mucho y dices, bueno, apago la consola y a ver si alguien me ayuda. Claro, entonces esto alivia mucho en los momentos de, ay, me ha salido una parte muy horrible en esta SID que era muy buena, pero si viene alguien y me salva, no pasa nada. Y como hay 3, es
imposible que ocurra más de 3 veces en una propia run sin que sea que tú estás manqueando fuerte, ¿no? En plan de que tú estás haciéndolo mal. Pues me parece interesante, la verdad. O sea, no sé si me lo esperaba a priori, pero me parece como una buena cosa que implementar. Seguro que en los juegos del género, pero yo no soy muy ducha en el género. Pero en el género se lleva haciendo mucho tiempo y tal. Pero como que yo es un género que no controlo mucho. Entonces me parece una idea muy guay. Es una idea muy guay, es una idea que funciona muy bien y que hace que alivien mucho y utiliza muy bien internet para jugar con la gente. Además, te dan un código para que si se lo quieres pasar a un amigo y que haga la SID para que te ayude a ti, también puedas. En plan, ayúdame, socorro. Claro, entonces ya tu amigo puede ir y salvarte, ¿no? Luego está lo que nos comentaban en el chat y decías de efectivamente hay cosas que alivian mucho aprender. Por ejemplo, tienes la casa de monstruos que tú empiezas, se desbloquea relativamente rápido y lo que hace es que tú puedes ir y decir, vale, es un dojo, ¿vale? Es una zona de entrenamiento y tú dices, vale, quiero que haya estos monstruos, quiero que haya estos objetos y los posicionas tú donde quieras. Y entonces tú tienes que pasarte el dojo, tienes que matar a todos los monstruos y conseguir llegar a las escaleras. Y tú te lo pones como tú quieras. En plan de, a ver cómo puedo enfrentarme a esta situación contra estos monstruos. Puede servir tanto como reto de que se te ocurra una barbaridad y probar a ver si es posible hacerlo, como intentar aprender cómo funcionan los objetos, los monstruos, cómo interactúan entre sí, etc. Es un añadido muy majo y que sobre todo pueda aliviar algunas partes donde te atasques de, wow, es que no sé cómo gestionar este enemigo, no sé cómo utilizar de manera óptima este objeto. Pues con esto rápidamente te puedes poner ya a saber cómo hacerlo. Es que chulo, la verdad. Me parece muy buena idea. Claro. Luego, la parte chula del juego es que cuando acabas la primera run, llegas hasta el monstruo malísimo y lo matas. ¿Se acaba el juego? No. Para empezar, siguen las historias de los secundarios, porque tienen que desbloquear nuevas dungeons. Hay más dungeons que la primera. Siempre hay más dungeons. Siempre hay más dungeons. Aquí la gracia es que hay dos tipos de dungeon avanzados, ¿vale? Unos son dungeons con gimmicks, es en plan de hay una mecánica y la mecánica se larga a lo largo de todo el dungeon, y dungeon que son más que siguen la narrativa del juego y elevan muchísimo la dificultad. Los primeros son en plan de en este dungeon son todo trampas. En este dungeon son todos monstruos gigantes. En este dungeon son todos sumos. No es una broma. El dungeon de los sumos básicamente consiste en muchas clases de comida y saber cómo utilizarlas. Para ponerte agudito y ser un sumo. Porque esta es la cuestión. En este juego han añadido una mecánica nueva que es la mecánica sumo. Tú empiezas con 100 de hambre. Si llegas a 150, te conviertes en un sumo. ¿Vale? Aumentas muchísimo de peso, muchísimo de fuerza, y lo que ocurre es que tú tienes una serie de beneficios que vas perdiendo porque va mucho más rápido como pierdes el hambre, pero por ejemplo ya no te pueden aturdir, eres un sumo, ¿quién va a venir a aturdirte? ¿No? Y luego también tiene la cosa de que tú puedes coger y reventar las trampas pisándolas. ¿Por qué? Porque eres un sumo, ¿vale? Entonces tú coges y revientas las trampas pisándolas porque pesas tanto que las rompes, haces ¡plaf! Nada, soy un sumo, conmigo no pueden. Ay, perdón. Hola. Sí. Vale, Ahora, perdón, vale. No sabía si era yo o eras tú. No, ha sido Discord. Espera, perdón, ¿eh? Un segundo. Vale. Empiezo a sospechar, Álvaro, que este programa era como una excusa para que yo entendiese que Shire and the Wanderer es exactamente mi tipo de juego y es exactamente mi tipo de pozo. Claro, yo te lo avisé, pero ahora ya te lo confirmo. Pero lo estoy viendo como cada vez más evidente realmente. Claro, sí lo es. Entonces, estos dungeon con gimmick, la cuestión, la gracia es en plan de tienes que aprovechar pues el mazo el mazo. Es que en Balatro hace lo mismo, ¿no? Con estos mazos de dungeon, mazos de gimmick, aquí lo hace con dungeon. El dungeon del sumo lo que tienes que hacer es comer mucho o convertirte en sumo porque todo te aturde, todo hay trampas, pero hay muchísima comida. Entonces la gracia es convertirte en sumo. En el de trampas es utilizar las trampas para matar a los enemigos porque son mucho más duros de lo normal, ¿no? Pues esta clase de cosas. Y luego los avanzados, lo que ocurre es que ¿por cuál tengo que seguir? El juego no te lo dice. Pero si te dice, uy, este personaje
que su historia había acabado, pero no del todo, porque tenía como esta cosa con su padre, ha desaparecido. Claro. Bueno, pues este es por el que tenemos que seguir. Uy, el malo malísimo que habíamos derrotado resulta que era el... había otro, un por encima. Vale, pues este resulta que tenemos que hacerlo después porque va a ser más difícil, efectivamente. Entonces, por la propia narrativa, sabes también la jerarquía de los dungeon avanzados. En plan de primero vamos por el dungeon de la ninja, luego vamos al dungeon del malo malísimo. ¿Por qué? Porque obviamente hay una progresión ahí de dónde está como lo más acuciante, pero también lo más complejo. Pues la verdad es que me parece muy chulo. La cosa es, si nuestros oyentes pudieran jugar solo uno, estoy poniendo en el peor lugar en el que se puede poner a una persona a la que le han gustado mucho dos juegos recientemente. ¿Cuál dirías que deberían probar? Entre Balatro y Siren. Sí. Imposible. A ver, es que Balatro ya tiene mucha publicidad, así que yo aquí tengo que un poco Claro, de... sí. Me parece bien, me Tengo parece que bien. reivindicar Siren. Sí que le tengo que poner una queja a Siren, eso sí, y es sobre todo en los niveles avanzados. En la primer dungeon no, pero en los dos dungeon finales, los dos dungeon más duros, sí que ocurre que es fácil que ocurra lo que hemos dicho de Balatro, de que no te Mucha salgan las aleatoriedad. cosas para poder avanzar. ¿Vale? Esto es Ya. posible. ¿Es posible avanzar y que no tengas equipamiento o comida? Es posible. No es la cosa más probable, pero a veces ocurre. ¿Puede ocurrir que te salga un enemigo al principio que sea tan fuerte que básicamente te mate y no haya manera de gestionarlo? Pues no ocurre siempre, pero ocurre. Especialmente en el dungeon final. Esto hace que haya que volver a repetir y hablamos de situaciones de 20 segundos. 2 minutos como mucho, ¿vale? No es grave. Y tampoco es una pérdida de tiempo, pero sí que es verdad que es el tipo de dinámica que suele como a lo mejor frustrar un poquito incrementalmente. Pues entonces yo Sí. diría, en mi opinión, yo diría que si no estáis dentro del género ya, quizás jugases a Balatro. Me parece como una introducción como más modesta. Y cuando ya estéis dentro del género, juguéis a Shire and the Wanderer. Me Sí. parece. Y eso que, como os digo, Silent Wonder, The Mystery Dungeon of Serpentine Island es, Vaya nombre increíble tiene, también te digo. es muy guay. Es un juego muy sencillito de la franquicia, es muy fácil de entrar y yo creo que es una puerta de entrada extraordinaria tanto para los Dungeon Crawler como para los roguelike y los roguelike de este estilo. Un poco también porque Silent Wonder es una franquicia que ha puesto los cimientos de lo que son los roguelike. O sea, todo lo que a veces Claro. pensamos que han inventado Sí, los sí. roguelike, en realidad lo inventó Silent Wonder 10 años antes. Y Sí, 15 también. yo estoy súper de acuerdo con esto, que creo que a veces le damos como crédito a lo que conocemos sin pararnos a pensar realmente que es que hay muchas cosas por ahí que han sido clave en su desarrollo y en su Sí, creación, sí, vaya. sí. Es un juego old school, de nuevo, hay que decirlo. No deja de ser un dungeon crawler, no deja de ser un roguelike. Requiere que tengas paciencia y sobre todo que te guste la idea de repetir niveles, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto requiere, o sea, esto es un juego de aprender a jugar. Esto es así. Pero es que además es muy bonito, es que esto tengo que decirlo, es muy bonito, es un juego muy bonito, es muy dulce, tiene Los como... diseños de los personajes son preciosos, Sí, pero de sí. verdad. La música es chulísima, nunca te cansas, siempre estás ahí como... y la canturreas porque es muy chula. Es un muy buen juego, os lo recomiendo muchísimo, porque además es de estos juegos que no se conocen apenas en Occidente, pero tienen una importancia muy grande en la historia del videojuego. Claro. Y creo que eso también es una cosa que nos gusta reivindicar un poquito en Checkpoint, ¿no? Que este rollo de los juegos que a lo mejor son más desconocidos o que se os pueden pasar un poquito más bajo el radar, pero cuando te paras a mirar un poquito como su historia, te das cuenta de que, jolines, hay muchas cosas. Hmm. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar el programa, ¿no, Álvaro? Yo creo que sí, yo creo... Ya os hemos recomendado juegos que tenéis que jugarlos, la verdad. Juegazos, perdona Juegazos. que te diga. Esta semana venimos potentes. Yo me da la sensación de que ya no estamos haciendo análisis de juegos malos, o sea, como que todo lo que sale últimamente es la leche. Pero Sí, creo que sí. esa es una de las, creo que esa es una de las mejores sensaciones que te puede dar un videojuego. Es que ¿para qué vamos a hablar de los juegos malos pudiendo hablar de los juegos buenos? Claro, Si nos pudiendo hablar de sobran. los juegos. Claro, exacto, eso es lo bueno. Así que nada. Como siempre nos despedimos. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.